Buenas, mi equipo va a presentar el capítulo 7 del libro Química, la ciencia impura. El número del capítulo, un duelo entre dos concepciones de la materia. Está integrado el equipo por Hernández Barragán Rubia Adriana, Alejandra Martínez Ponce, Monarca Coyot Diego Alexis y Martínez de la Cruz Vanelli Maite. Comenzando con la introducción, que nos habla en general de cómo hay un duelo entre una visión clásica con la visión moderna, ya que a lo largo de la historia la modificación de los conceptos va a depender de cómo la información se va obteniendo poco a poco. En especial, este capítulo lo ejemplifica con el concepto y la elaboración de la teoría de los átomos y de la materia, que pasa desde los principios de su creación en Grecia, con Aristóteles, hasta mencionar personajes como Boyle o Lavoisier. Y hay otros personajes dentro del capítulo que lo que hacen es tomar las ideas aristotélicas y modificarlas o reinterpretarlas. Con esto también podemos decir que toman los primeros modelos atómicos hasta las teorías contemporáneas que los tornan y como nuestra comprensión de la materia va evolucionando gracias a los nuevos avances científicos y los nuevos conceptos que se van retomando con la información recaudada. También muestra la ciencia de sus limitaciones y cómo esto nos ayuda a percibir de una nueva forma al mundo, dando los desafíos de la ciencia en la actualización constante de sus conceptos. También podemos tomar un ejemplo de esto con un personaje que es Duhem, que retoma, como ya dije, el pensamiento de Aristóteles para rechazar el atomismo y crear su propia noción sobre los átomos y la materia. Y bueno, seguimos con el tema de los átomos contra los elementos. Y bueno, aquí Empédocles postuló que había la existencia de 4 elementos, 4 propiedades, que eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y la función principal de estas propiedades era garantizar la permanencia en un mundo de flujo perpetuo. Es decir, el mundo material era el resultado de esta mezcla de diversos elementos en diversas proporciones. Y pues sí, lo podemos ver en el mundo. Y bueno, Empédocles decía que antes de la existencia de estos elementos, la materia estaba conformada por unidades sumamente pequeñas, llamadas mínimos, y a partir de estas estaban constituidos los elementos anteriormente mencionados. Y bueno, Aristóteles también consideraba todas estas teorías y también decía que eran consideradas como materias primas y también poseían cualidades, como por ejemplo la sequedad para la tierra, el calor para el fuego, etcétera. Y bueno, todas estas creencias fueron atacadas por los defensores de la teoría atómica, los cuales desarrolló la escuela de Abdera. Y pues esto reformuló Epicuro y Lucrecio. Ellos negaron lo que propuso Aristóteles y Empédocles, así que estos reformularon 4 razones del por qué estaban pues en contra de esta creencia. Y la primera era pues que suponían que no podía haber el movimiento sin aceptar la existencia de ningún vacío, así como también que no ponían ningún límite en la división de la materia, es decir, lo que el mundo natural podría desaparecer. Y la tercera razón era que el aire y la tierra, el agua y el fuego eran elementos opuestos y enemigos, por lo tanto no podrían garantizar la permanencia de dicha materia. Y así como también la cuarta razón era que el ciclo de las transformaciones generó el aire de la tierra, el agua del aire. O sea, esto significa que todos estos elementos salían de estos y no podrían calificarse como un principio. Y bueno, como dijimos, pues Empédocles presentaba su postura en forma de analogía, porque la comparaba como una paleta de colores o de pintura. Pues los 4 colores eran el fuego, la tierra y el aire y el agua, que daban color al mundo, como si el mundo fuera la pintura. Y bueno, Lucrecio, pues él tenía su sistema tan aplicado al mundo material y pues solo podía dar lugar a un montón de materia, que significaba juxtaponerse de los principios esenciales, más que cuerpos bien definidos y diferenciados. Y bueno, la mixturación era la unión de principios que involucraban afinidades individuales. Y bueno, aquí nos preguntamos cómo Aristóteles
evitó la aparente aporía entre lo potencial y lo real en las mixturas. Y bueno, aquí decía que aunque los elementos que entran en la mixtura pueden dejar de existir en sus estados reales como elementos, pues él sostuvo que mantenían el potencial relacionado con su naturaleza como elementos. Y bueno, esto significaba que aunque los elementos individuales podrían no ser detectados en la mixtura, pues siguen existiendo en potencia en la mixtura genuina. Y bueno, esta diferenciación entre lo real y lo potencial permitió a Aristóteles resolver la aparente contradicción en la presencia de los elementos en las mixturas. Bueno, en el siglo XVIII los químicos dejaron de usar esta palabra llamada mixtura y pues la pasaron por compuestos, que es actualmente como se le conoce. Y bueno, gracias a esto se reformuló la teoría atómica de John Dalton. Bueno, el filósofo Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formadas por 4 elementos, como ya lo había mencionado, que era de tierra, aire, agua y fuego. Paralelamente discurría otra corriente paralela, que era el atomismo. Este postulaba que la unidad mínima de materia estaba formado de átomos, partículas indivisibles, que se podían considerar la unidad mínima de materia. En investigación alquimia se desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación de cada uno de los elementos químicos. De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de químicos. De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química experimental. 2 características de la teoría de los principios de los 4 elementos de Aristóteles parecen justificar el argumento de su continuidad de la química moderna. Primero está su característico pluralismo, que sugiere que aunque podemos reducir la diversidad de fenómenos naturales a unas pocas entidades irreductiblemente diferenciadas, esto quiere decir que no hay solo un tipo de materia universal. Sin embargo, a esto lo que lo diferencia es no solo un tipo de materia, sino lo que observamos son fenómenos en el nivel macro que no siguen encontrando explicación en esta mezcla de los elementos fundamentales. Y como lo señaló Auguste Comte, el número de elementos que estemos dispuestos a aceptar va a determinar nuestra naturaleza. Por lo tanto, la variación de unos 4 principios fundamentales representa un cambio de perspectiva tan profundo que Comte, así como Comte lo interpretó, ¿no? Como lo interpretó como el verdadero origen de las ciencias químicas. Yendo de un solo elemento a múltiples elementos, el científico Comte se vio obligado a abandonar este experimento en absoluto. Un prerequisito esencial para concebir la composición y descomposición en términos químicos, Comte vio esta revolución que atribuía por completo a Aristóteles, a los 56 cuerpos simples de la química actual. De este modo, para Comte, la química era incuestionablemente un descendiente moderno de la tradición de Aristóteles, en la que Boyle y Lavoisier presentaban solo un par de hitos en la que era esencialmente un camino de descubrimientos elaborados dentro del mismo, independiente de sus debilidades históricas. Esta compostura por lo menos tiene un mérito de subrayar la diferencia fundamental entre 2 científicos filosóficos antiguos del término elemento. Y por último, Aristóteles no adoptó el sentido de elemento como el origen de todas las cosas, sino como algo que circula en el curso de la metamorfosis y otras transformaciones mientras pertenezcan esencialmente inmutables. Bueno, en la actualidad sabemos que la química no es como tal un descendiente directo de la filosofía aristotélica o bien de la teoría de los elementos, pero sí podemos rescatar algunos de los conceptos de este pensamiento que no se encontraban totalmente alejados a lo que conocemos hoy en día. Un claro ejemplo de esto son las mixturas.
que se definen como la mezcla de diferentes cuerpos que dan lugar a uno totalmente nuevo. Esta idea incluso nos establecía una paradoja. La mixtura se trata de los constituyentes originales puestos unos al lado de otro, o también que se ha creado algo genuinamente nuevo que no posee ninguna propiedad de los ingredientes originales. Y bueno, gracias a los avances tecnológicos y teóricos en el campo de la química, pues ya conocemos que el primero es básicamente definido como lo que conocemos como una mezcla, ya sea esta heterogénea u homogénea, mientras que lo segundo realmente se trata de una reacción química, o bien de los compuestos. Al igual que con la teoría atómica, esta teoría establecía que la materia estaba constituida por unidades pequeñas que eran pues invisibles, sólidas y también indivisibles. Y que que la variedad infinita de cuerpos existentes en la Tierra se debía gracias a las diferentes combinaciones de posiciones que estas unidades podían formar. Bueno, sabemos que estas unidades se trataban de los átomos y que estas no eran indivisibles como la teoría establecía, pues un átomo está formado por subpartículas y tampoco es invisible, sino que es tan pequeño que es imperceptible al ojo humano. Pero sí hay una gran importancia en la forma en que estos átomos se colocan, pues el que obtengamos un elemento u otro depende de la posición de dichos átomos. Y bueno, aunque le hayamos encontrado cierto sentido a ambas filosofías, y que también existe una clara coexistencia entre estas dos, pues el químico siempre va a tratar de explicar un fenómeno enfocándose en una explicación atomista o en un enfoque elemental. Y esto realmente solamente hace que nos sigamos dirigiendo a cuestionar dichas filosofías. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Gracias por su atención, profesor.